Hola a todos, bienvenidos una vez más. Gracias por estar ahí, siempre tan atentos a nuestros contenidos y participar de una manera tan activa cada vez que emitimos un contenido nuevo. Hoy yo, más que una receta, he querido hacer una nota donde podamos conversar acerca de una de las herramientas de cocción más útiles en la cocina, sobre todo cuando se trata de acortar tiempos y de extraer los mejores sabores en los alimentos, pero que al mismo tiempo sé que genera muchos temores, sobre todo últimamente con los talleres virtuales, que ha llegado tanta gente muy joven queriendo aprender a cocinar por primera vez en su vida. Pues lo que encuentro generalmente son jóvenes que dicen: no, me muero de pánico de usar la olla a presión. No, en mi casa toda la vida hubo una olla a presión o una olla rápida, una olla express, una pitadora. De todas estas maneras vamos a escuchar nosotros que le llamamos a este tipo de utensilios. Y yo les pregunto: ¿y alguna vez pasó algo? No, pero a mí me da pavor. Entonces, bueno, hoy quise sacar unos minutos para que habláramos un poquito acerca de las características de la cocción en las ollas a presión, en por qué algunas personas pueden sentir tanto miedo de manipularlas y cuál es la manera más segura de cocinar con ellas, y unos truquitos que van a hacer que le saquemos el máximo provecho. Entonces, para comenzar, les tengo que decir que vamos a encontrar en el mercado pues ollas a presión de muchos tipos. La evolución de ese utensilio también es constante, es permanente, pero son ollas que por su calidad, sobre todo, y estoy hablando de las ollas de hogar universal, que tienen garantías de 25 años, algo así, son las que uno puede encontrar de toda la vida en una casa y que mantienen absolutamente perfectas todas sus funciones, hasta ollas muy modernas y muy evolucionadas como las ollas a presión eléctricas, que pues hacen lo mismo que una olla a presión y muchas otras funciones más. Entonces, básicamente, ¿qué es una olla a presión? Es una olla que se cierra herméticamente, completamente, y que logra que la presión en el interior de la olla, cuando estamos cocinando cualquier alimento, pues se eleve más, y en consecuencia la temperatura de nuestros alimentos, del agua en particular, pues sea más elevada. Si, por decir, en un lugar como el nuestro, en una tierra como la nuestra, el agua hierve a los 100 grados, dentro de una olla a presión, gracias a la presión, la temperatura puede elevarse y en consecuencia la presión adentro también la va elevando. Así que el agua podrá alcanzar temperaturas mayores de 110, 120 grados, lo que se va a reflejar en unas cocciones mucho más rápidas, mucho más eficientes. Entonces me dicen, la olla a presión es solamente para hacer cosas que son muy demoradas de una manera tradicional. Mi respuesta es: en una olla a presión uno puede cocinar lo que quiera. Lo que pasa es que lo que va a hacer es que va a cocinar mucho más rápido que cualquier otro alimento o con cualquier otro método. Va a ahorrar más o menos, no sé, o va a cocinar en un tercio de tiempo de lo que cocinaría normalmente con otro método tradicional. Entonces, comienzo. Por ejemplo, este modelo es el más tradicional, en el que muchas casas nos criamos con ellos, donde la tapa se cierra internamente, tiene la válvula que hay que mantener siempre muy limpia, y al interior tiene su empaque. Esta es súper práctica, toda la vida será la olla a presión ganadora. A mí, para el tema de los que tienen negocio o cocinan para familias muy grandes, me parecen súper útiles porque son bastante eficientes, son muy fáciles de manejar, y lo único que yo les recomiendo en este tipo de ollas es que siempre la mantengan en muy buen estado. Nada de reparar los empaques manual o artesanalmente o en la calle con cualquier persona. Estos empaques hay que cambiarlos con cierta regularidad, y tanto en los centros de servicio de la marca como en muchos supermercados venden este repuesto, que es bastante económico, fácil de conseguir. Entonces, nunca habrá peligro de manejar estas ollas siempre y cuando el empaque esté en buen estado. La válvula también hay que limpiarla con regularidad. Todas las ollas a presión vienen con un accesorio que es la varillita para limpiar la válvula. Entonces, básicamente, si la limpiamos con regularidad, nunca tendremos problema y todo queda delicioso. Esta de acá es una de mis favoritas. Esta es conocida como la olla abre fácil, y miren, ¿por qué se llama así? Porque verdaderamente abre muy fácil. Solamente giro y la olla abre.
Y para cerrarla hago exactamente lo mismo. Veo que encaje bien, doy vuelta a la perilla y está cerrada, lista para hacer cualquier tipo de cocción. Con la adición de que esta válvula tiene diversas posiciones dependiendo del tipo de cocción que voy a utilizar, que voy a aplicar para alimentos más duros o para alimentos más blandos. Esta se la súper recomiendo, me ha ido muy bien con ella, y tiene también una gran ventaja, y es para quienes hoy en día están cocinando con cocinas de inducción. Esta olla abre fácil de universal puede ser utilizada en estufas de gas, en estufas eléctricas y en estufas de inducción. Son, de verdad que son lo máximo, muy eficiente. Esta yo se la recomiendo mucho a la gente que, no sé, para los recién casados, las familias pequeñas, que no le van a dar un uso tan guerrero a la olla, a pesar de que es lo más resistente del mundo entero. Pero se la recomiendo mucho porque es muy liviana, no ocupa mucho espacio, tiene, digamos, como que el sistema tradicional del mango, pero es muy fácil de utilizar y de cerrar, cierre externo, lo que se convierte en, digamos, un plus en seguridad. Tiene la válvula que siempre será, digamos, un signo de seguridad, y es el indicador de la temperatura. Tiene una válvula exterior también que me indica el estado en que está, y al interior del mango tiene además una válvula que cuando sube me indica que la presión al interior de la olla ya está en el máximo. Así que hay muchas opciones hoy en día para cocinar con olla a presión. Y como les decía, no solamente frijoles o frisoles, como le llamamos aquí en Antioquia. En ollas a presión podemos cocinar de todo, desde arroces. Si en un arroz tradicional yo me demoraría más o menos 30 minutos para cocinarlo, para hacer un arroz en cualquiera de mis ollas a presión de Hogar Universal, yo estaría más o menos cocinándolo en 11 minutos. Lo único que tengo que hacer es adicionar el arroz, la sal, el agua, poner a funcionar mi olla. La recomendación, una vez que salga la columna de vapor o que empiece a pitar, como decimos, le ponemos el mínimo de temperatura, y 11 minutos es suficiente para que cualquier arroz esté perfectamente cocinado. Podría hacer tortas. Quienes no tienen horno y quieren darse el gusto de hacer una torta o un flan, la olla a presión, al mantener el calor y la temperatura siempre adentro, ayuda a que esas cocciones se den muy bien. Mi recomendación, si van a hacer tortas o si van a hacer flanes en la olla a presión, es que la pongan en el mínimo fuego posible, e incluso funciona muy bien cuando ellas alcanzan su máxima temperatura, su presión. Yo las subo, sea sobre la parrilla de arepas, o a veces incluso las pongo en una sartén con un poquitico de agua para que baje un poco la temperatura y me pueda mantener entonces una temperatura más constante, y evitar de esta manera que se queme o que se cocine mucho más rápido el fondo de las tortas. Pero un batido, de hecho, en el canal tengo recetas de cómo hacer tortas en ollas a presión. Un batido 4/4 funciona perfecto. Para una mermelada, un calado de frutas, simplemente sin necesidad de adicionar azúcar, yo puedo poner moras, fresas, frutos rojos divinos, deliciosos, dejarlos cocinar un segundito, adicionarle después un poco de azúcar y poner a funcionar mi olla a presión, y tendría la mermelada, la confitura o el calado de frutas pues en mucho menos tiempo de lo que requiero normalmente para cualquier otro tipo de cocción. Ahora, si hablamos de las cocciones tradicionales en olla a presión, como son las legumbres, los granos, las leguminosas, las carnes, sobre todo de cortes de segunda o de tercera, que requieren cocciones prolongadas, estas son las estrellas, las mejores ayudas, porque al mantener la presión hacen que todos los jugos y todos los sabores se queden adentro de la olla, y que como alcanza mayor temperatura interna, pues todo se cocine mucho más rápido. Así que para hacer un guisado, un potaje, para hacer un estofado, por ejemplo, de morrilla con cerveza y hortalizas, podría usar cualquiera de las ollas a presión, y en 30 minutos aproximadamente, una vez que haya, esto es algo
importante es el tiempo en las ollas a presión siempre se cuentan desde que empiezan a pitar o desde que empieza a salir la columna de vapor. Entonces, 30 minutos desde que haya alcanzado su máxima presión va a ser suficiente para que una carne como el morrillo o como la posta, que por lo general son carnes duras que necesitan tiempos mucho más prolongados, estén en el punto perfecto. Y un dato adicional. Después de este tiempo, si en lugar de sacarle el vapor de inmediato, me doy el tiempo y la paciencia de esperar a que la presión baje solita, nuestros alimentos continúan cocinándose en el calor que permanece dentro de la olla, se concentran muchísimo mejor los sabores y esto evita que esté usando sabores artificiales o tenga que agregar más ingredientes a mi preparación. Ayudo a resaltar el sabor de cada alimento. Así que los invito a que dejen el miedo, a que se lancen a cocinar, a que brillen con esas preparaciones que siempre han soñado tener en su cocina con cualquiera de las ollas de la línea de ollas a presión que tiene mi marca favorita, que es la marca de Hogar Universal. Tienen tienda virtual, permanentemente en la tienda virtual tienen ofertas especiales y para las compras virtuales también tenemos un cupón habilitado que es Lucero Cocina con Universal, que les permite un 25% de descuento con cualquier método de pago, con entrega a todo el país, incluso cualquier compra que sea mayor de 100.000 pesos a cualquier lugar de Colombia sale gratis y les llega adicional un recetario digital que ustedes pueden descargar para preparar las recetas que siempre han soñado. En el próximo video voy a compartir con ustedes entonces, ya que estoy hablando de ollas a presión, una receta que me encanta. Haremos un hummus riquísimo, una salsa árabe que siempre será deliciosa para compartir como dip con pan árabe o para acompañar cualquiera de nuestros platos, un pollo, un pescado, como entremés. Es facilísimo de hacer, así que nos seguimos viendo y seguimos cocinando felices con Universal.